En el Fue mensaje de hoy, tanto el mover de Dios. Mire lo que hace un ayuno. El ayuno mueve el poder de Dios en lo sobrenatural. Y entonces, porque se agudizan nuestros sentidos y podemos escuchar más la voz de Dios. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Y vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy es el ayuno en lo sobrenatural. Mire ese tema tan largo que es cierto. Y les cuento, si quisiéramos seguir con el tema del ayuno, podíamos seguir más domingos, muchos más domingos con el tema del ayuno. Es extenso y es muy poderoso. El ayuno es muy benéfico, es de mucha bendición. El ayuno es de rompimiento. El ayuno es de rompimiento. Y el ayuno mueve lo sobrenatural. Por eso fue que Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? Hay demonios, principados, potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas. Hay ataduras, maldiciones que solamente se rompen con oración y ayuno. Hay conquistas que solamente podemos lograr con oración y ayuno. Entonces vamos al libro de Esther. Vamos al libro de Esther. Esther 3:13. Vamos a Esther 3:13. Dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Y en un mismo día, y en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces, para hacerles contexto de este libro de Esther, dice que el rey dio un edicto, pero ese edicto fue relacionado con cizaña que sembró un hombre llamado Asa. ¿Sí? Vamos a mirar entonces. Dice que este hombre comenzó a hacerle guerra al pueblo de Dios, ¿sí? Al pueblo de Dios. Vino a hacerle guerra al pueblo, pero él lo que no sabía era que dentro de ese pueblo estaba la reina Esther, dentro de ese pueblo, porque ella era nacida de ese mismo pueblo, del pueblo de Dios. Al hacerse este edicto, entonces comienza la persecución sobre los judíos. Mire lo tremendo es. Mardoqueo dice que Mardoqueo era un hombre de Dios, temeroso de Dios. Él crió a la reina Esther y él era un tío de la reina Esther. Algunos dicen que primo, otros decimos que es tío, ¿cierto? Pero sí, la mayoría dicen que primo, ¿cierto? El primo de Esther. Entonces, como ella quedó huérfana de padre y madre, a ella la tomó Mardoqueo para darle la formación. Y como era un hombre temeroso de Dios, pues la crió, la levantó con los principios y valores y el temor de Dios en su vida. Todos sabemos que cuando nosotros estamos caminando con Dios,
la mayoría tenemos propósito, ¿cierto? O mejor dicho, todo cristiano tiene un propósito en Dios, ¿cierto? El propósito de Esther, ¿cuál fue? Libertar su nación. Esther fue usada por Dios para libertar su nación. Tiempo donde venía persecución, donde venía persecución y muerte para toda su nación, Dios la levanta en medio de su pueblo para hacer victoria para su pueblo. Así como Dios me levantó a mí. Ahorita le hablaba a alguien que me decía que les predican a las personas, pero que dicen, no, es que es una mujer la que predica, ¿cierto? Pero resulta que cuando Dios nos tiene marcados con un propósito, hombre o mujer, Dios dice, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Entonces para Dios no cuentan los géneros como para nosotros los hombres, ¿cierto? El machismo tan tremendo, que no, que una mujer no puede predicar. Y resulta que si Dios le place por usar así sea un burro, lo usa, ¿cierto? Como hizo con el burro de Balaán, que dice que lo puso a que le hablara, porque no atendía, ¿cierto? No atendía la voz de Dios. Entonces, ¿será que en estos tiempos estamos en el tiempo de los burros, ¿cierto? Suena muy duro y muy brusco, ¿cierto? Pero es la verdad, porque es un tiempo de apostasía, donde la gente no quiere atender la palabra de Dios, donde la gente no quiere atender la voz de Dios. Entonces muchos se critican que porque una mujer, que como así, que una mujer que la levantó Dios, y como así que una mujer para predicar. Y resulta que los que están diciendo que las mujeres no prediquemos, son hombres la mayoría, y son hombres que no quieren servirle a Dios. Entonces Dios, ¿qué dice? No, tomemos una mujer y pongámosla entonces, ¿cierto? Que sea libertadora, ya que los hombres están llevando a las familias a cautividad porque no quieren servirle a Dios. Entonces el Señor, mire, para Colombia vinieron a profetizar que en Colombia se iban a levantar, y en todas las naciones latinas y todos se iban a levantar, nos íbamos a levantar, eran mujeres a predicar, porque el hombre perdió el rumbo desafortunadamente, y entonces comenzaron a entretenerse con las cosas materiales de este mundo y descuidaron ser sacerdotes de sus casas. La palabra de Dios dice que Dios nos constituyó a todos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Entonces el sacerdocio mayor para el hombre, pero el hombre desechó el sacerdocio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tomar la mujer, así de sencillo, y nos levantó a nosotros y nos empoderó para que nosotras seamos las que sirvamos. Pero siempre ha sido así, porque Esther, el libro de Esther, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? El libro de Esther está en el Antiguo Testamento, o sea que Dios siempre ha usado a la mujer como una herramienta de bendición y libertadora. Dígale que es a su lado, libertadora. Porque usted mira Esther, ¿cierto? Encuentra a Esther como libertadora, pero también encuentra a Débora. Dice, Débora, profetiza, esposa de Lapidó. Pero vaya, pues, busque usted referencias y datos de Lapidó. Lapidó usted no lo encuentra sino ahí nomás. Se mienta una sola vez en la Biblia, pero no aparece más. ¿Por qué? Eso quiere decir que Lapidó no figuraba en la Biblia. ¿Por qué? Porque quiere decir que no era un hombre comprometido con las cosas de Dios. Por ende, ni siquiera en la Biblia solamente registra Lapidó como esposa de Débora, simplemente como para que supiéramos que ella era la mujer casada, que no era una mujer soltera, ¿cierto? Sino que una mujer casada. Pero no registra en la Biblia muchas cosas de él como libertadora, y Esther como libertadora de una nación, imagínense, ¿cierto? De una nación, porque Esther fue usada en una nación entera. Y Débora era profetisa, ¿cierto? Profetiza. Entonces quiere decir que Dios siempre ha usado a las mujeres, siempre. Y nunca Dios nos ha rechazado a nosotras por la condición de ser mujer. Eso no lo hace sino el hombre, el ser humano con su mente reducida y su cerebro chiquitico, que reducimos a Dios y lo metemos en una cajita. La mayoría de la gente, ¿cómo se expresa de Dios? Le dice Diosito. Ay, es que Diosito no sé qué, es cierto. Porque al ser humano se le olvida que Dios es todopoderoso. Y a Dios no se le utiliza con diminutivo, ni siquiera por cariño ni por afecto. Porque Dios es el todopoderoso, el dueño del cielo, de la tierra y lo que hay debajo de la tierra, de todo lo que existe, las galaxias.
de todo lo que existe. Dios es el todopoderoso. Él hace como quiere y cuando quiere. Y nosotros queremos mandar a Dios, ¿cierto? Entonces queremos decirle a Dios a quién usa, a quién no usa. Pero con Dios las cosas no son así. Entonces, mire, el pueblo tenía decreto de qué, diga, de muerte. De muerte. ¿Qué tenía decreto, diga? De muerte. Pero entonces, mire lo que hace Dios, dice en Esther 4, dice, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo, o sea, el primo de Esther, dice, Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey, más que cualquier otro judío, le dijo Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mire, ¿qué entendemos de ese versículo? Mardoqueo era un hombre entendido en espíritu. Él sí discernía que Dios la había puesto a ella, Esther, para ese tiempo. Porque Dios, antes de que suceda algo, Dios ya sabe. Dios sabe que lo que viene, por ejemplo, para las naciones, Dios ya lo sabe hace rato. Que no, que dicen que van a cerrar y nosotros estamos con la incertidumbre, cierran o no, pero Dios sí sabe que si van a cerrar o no van a cerrar. Dios sí sabe eso. Él sí sabe y sabe todo lo que se viene. Dios todo lo sabe. Es más, todos esos hilos los mueve ¿de quién? Diga, Dios mismo. Utiliza hombres, ¿cierto? Utiliza hombres. Porque dice la palabra de Dios que en el Éxodo Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Quién lo hizo? Diga, Dios mismo. Entonces eso quiere decir que Dios endurece el corazón de los hombres a veces para que cause persecución sobre la misma iglesia. ¿Por qué? Dígale que es a su lado. ¿Por qué la iglesia se ha endurecido contra Dios? Entonces mucha gente se fue para el mundo, ¿cierto? Pasó lo de la pandemia y en vez de que uno pensaba que las iglesias se iban a llenar y que la gente iban a buscar a Dios más que nunca, la gente que hizo endurecer el corazón y echarse para el mundo. O sea, las iglesias comenzaron a mermarse. De acá de Manizales cantidades de iglesias se cerraron. Entonces, ¿qué permite Dios? Como la gente está muy cómoda y no quieren buscar de Dios, pues tiene que permitir una persecución bien tremenda, porque en medio de la persecución la gente busca a Dios. En medio de la hambruna, de la necesidad, la gente busca a Dios. Ahora usted va y le predica a una persona y están tan cómodos que en la cara le dicen a uno que no le interesa. Una cosa, vaya un terremoto bien terrible, que dicen que este año va a ser unos muy duros. ¿Y qué hace la gente sin casa y sin qué comer? Y verá que ahí si no piensan que yo soy mujer. Y ustedes lo van a ver con sus ojos, si Dios nos va a permitir ver eso. El ayuno mueve el poder de Dios en lo sobrenatural. Y entonces, porque se agudizan nuestros sentidos y podemos escuchar más la voz de Dios. Fuera de eso, usted cuando están en ayuno, usted tiene un poder de concentración mayor con Dios. Y entonces usted puede lograr tocar el corazón de Dios. El viernes tuvimos una vigilia muy poderosa y hermosa. O sea, el viernes yo creo que fue la vigilia más hermosa la que yo he tenido en la iglesia, porque escuché a los servidores orando como yo siempre he anhelado. Y le he pedido al Espíritu Santo que yo los quería ver a ellos en ese nivel. Oraron que me dan ganas de llorar, pero yo me estaba aguantando ahí. Y fue tanto el mover el viernes del poder de Dios que mire, personas que pasaron por acá, un señor lo vimos acá tirado en el piso ahí y levantaba las manos y cuando menos pues se extendió ahí en plancha ahí en la entrada. Como el mover de Dios, que ese hombre se vino y no resistió la presencia de Dios y tuvo que venir a arrodillar acá entre la iglesia. Yo nunca lo había visto, es la primera vez que lo veía. Y después al rato entraron otras dos personas que ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Y esas dos personas también yo las vi quebrantadas, ¿cierto? Cómo se movió el poder de Dios.
¿Sabe? Porque en esta iglesia la voz mía se ha escuchado muy fuerte. Pero faltaba que la voz de los que sirven acá en la iglesia se levante. Cuando la voz de los del resto de la iglesia que están sirviendo se levanta, el corazón de Dios se alegra y dice: escucho no solamente una voz en esa iglesia, escucho muchas voces que me alaban y me glorifican. Y donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios, ahí está el poder de Dios. Oh,